Hola, buenas tardes, amigos de Qué Chingados. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esta vez nos acompaña un integrante del cuerpo médico que, bueno, a raíz de lo ocurrido hace aproximadamente ya casi un año, bueno, quizá unos 7, 8 meses, este despido injustificado que hubo por parte del gobierno federal a trabajadores y empleados del cuerpo de salud. Nos acompaña una persona que lo ha vivido en carne propia y que esta tarde se anima a compartirnos un poco de todo lo que ha sido este proceso. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Soy médica general y efectivamente estuve trabajando en los servicios de salud de Oaxaca desde el 2014 al 2021. Ok, me comentabas, esto comienza tal cual el 15 de septiembre del 2021. Tengo entendido que fue cuando ustedes recibieron este anuncio, que fue a toda luz, fue algo inusual para comenzar, fue algo que me comentas que tristemente fue una de las veces que habían sentido que estaban siendo considerados un poco más allá dentro de estos eh, beneficios que podían recibir y que pensaron que por fin iba a haber algún cambio en eso, ¿no? Entonces simplemente los llamaron, pero la noticia no fue la que se esperaba, ¿no? Sí, así es. Desde que entramos, formamos parte de un programa que se llama FASA, dentro de la jurisdicción número 6 que está en Tlacolula. Y siempre se nos había dicho de que este programa pues era continuo y que a la larga pues nos iban a formalizar, ¿no? Que es como ser de base, pero, o sea, con esos beneficios, pero realmente no es de base, nada más es una formalización. Se nos comentó que de acuerdo a nuestro trabajo y todo el desempeño, pues uno puede tener como ese premio, digamos, ¿no? De formalización y todos estábamos esperando tal situación, pero de repente nos van a llamar y sí, de un día para otro nos dicen, bueno, mañana pasen por su cheque, ya no se les da contrato porque ya no hay presupuesto. No es que tengamos nada contra ustedes, simplemente es que ya no hay presupuesto, entonces ya no se les recontratará, ¿no? Tengo entendido, muchos medios manejan alrededor cifras de entre 3.500, 4.000 empleados. Hace rato que teníamos la oportunidad de conversar un poquito al respecto, me comentabas que la cifra quizás supere desde tu conocimiento, que tú estás viviendo en carne propia y tienes compañeros que están exactamente en la misma situación. Me comentabas que posiblemente son más de 5.000 trabajadores de la salud en todo el estado que están atravesando por la misma situación. ¿Es más o menos me equivoco, es algo así más o menos la cifra? ¿O crees que sean todavía un poco más? Sí, la cifra es más o menos así. Se han manejado muchas, desde 2.700, 3.000, pero bueno, como es a nivel del Estado, sí oímos muchas veces que fueron aproximadamente 5.000 compañeros, porque además estamos, no solo médicos o enfermeras, también está el personal administrativo, y entonces hay mucha gente trabajando en hospitales, o había mucha gente trabajando en hospitales, y a todos los que fuimos eventuales, pues nos despidieron. Ujú. Barrieron totalmente parejo, porque incluso tengo entendido que parte del cuerpo de intendencia, de los camilleros, de los profesionales del equipo de radiación, incluso laboratoristas, químicos, personal fisioterapeutas, todo ello Exacto. es decir, fue en todos los aspectos por el despido, fue totalmente masivo y agarraron totalmente parejo, algo así fue, ¿no? Sí, así es. Fue igual, faltaron por psicólogos, Psicólogos. nutriólogos. Sí, hay muchos compañeros que salimos despedidos y que pues éramos eventuales justamente y que manejan muchos programas. La mayoría éramos del programa FASA, que era el que es como continuo, pero también está un programa FASPE y está otro programa últimamente del 2019, me parece que es el E023. Ujú. María Magdalena, a lo mejor para que el público nos ayudara a entender mejor, ¿nos puede explicar un poco qué es el programa FASA y lo que acabas De de mencionar. comentar? Sí, en la jurisdicción cuando entramos nos decían que había dos programas al principio, que era FASA y el programa AFASPE. Bueno, esos programas, uno de ellos en el que yo entré, es un programa continuo. Y eso quiere decir que a la larga ese programa, o puede uno como trabajador ser formalizado.
A diferencia de los otros programas que son así, por ejemplo, un contrato de 3 meses y luego dan a descansar un mes y después vuelven a llamar al trabajador y es como irregular, ¿no? Y en cambio el programa FASA, que así lo llaman ellos, es ese programa continuo y que según esto tiene más beneficios, ¿no? Y que se nos decía, está bien, o sea, tienen un buen programa, ustedes sigan desempeñando su trabajo de buena manera, se les va a dar posteriormente formalización, es cuestión de aguantar un momento, aguantar un rato y tendrán esos beneficios, ¿no? Y mi pregunta más es para el público. O sea, esto es los beneficios que eran para ustedes. ¿Qué perdieron las comunidades a no continuar estos programas? Sí, fue fuerte porque, como mencioné de un día para otro, nos despiden de manera injustificada y las comunidades se quedan sin personal médico, de enfermería, en especial, ¿no? Porque somos los que estamos en las comunidades rurales. Y así estuvieron, algunas comunidades sí vinieron y exigieron, ¿no? Su personal, pero otros no, sí estaban como pensando que tal vez nos regresaban, ¿no? Pero hubo muchos problemas porque, por ejemplo, en el hospital de Ixtlán, que salieron despedidos también los compañeros especialistas. Entonces, por ejemplo, hubo muchos niños que se pusieron muy graves, que necesitaban del pediatra, y ya no había, y nada más decían, bueno, pues es que ya no se recontrató al médico especialista y busquen por otro lado, ¿no? Y también, y tomemos en cuenta que son comunidades marginadas, entonces no pueden tan fácilmente estar viajando, o sea, no solo a Ixtlán, sino a Oaxaca, ¿no? O al centro, al hospital civil. Es muy complicado y a muchas personas se les dificultó la atención médica por mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención, al menos en ya como comienzas a mencionar, fue este despido, pues afectó a varios hospitales, varias instalaciones. ¿Qué sucede en el caso específicamente? Ahorita estoy pensando del Hospital de la Niñez, en el ala de oncología. ¿Qué pasa en esos hospitales, como el Hospital de Especialidades también me imagino? ¿Qué pasa con estos pacientes que no pueden descansar, o sea, no deben continuar ese tratamiento y deben continuar con esta atención de los profesionales de la salud? ¿Cuánto tiempo crees o primera, qué pasa con estos pacientes ante este abandono? Y en segunda, ¿cuánto tiempo se estima o qué crees tú que estuvieron en esta desatención, que a todo esto a raíz de este despido? Pues considero que fue mucho tiempo porque si recuerdan, sí hubo como muchas manifestaciones por parte de los familiares de los niños que estaban recibiendo tratamiento oncológico. Sí los dejaron totalmente abandonados y de hecho el director, me parece, sí fue uno de los médicos que despedidos, el director de ahí del Hospital de la Niñez. Entonces sí hubo, o sea, sí dejaron abandonados totalmente a los niños, ¿no? Y entonces me pareció bien que en su momento pues hayan estado realizándose manifestaciones por parte de los familiares haciendo esas exigencias y me imagino que sí les dieron atención, aunque dilató eso, ¿no? Sí dilató porque yo veía así como muy seguido las marchas y bloqueos que estaban haciendo los padres de familia. Para exigir otra vez el... Y lo malo es eso de perder la continuidad en un paciente que es oncológico, ¿no? Es grave. Sí, oncológico y también igual varias otras enfermedades que necesitan Claro. esta constante, como las que involucran el diálisis y este tipo de procedimientos que necesitan cierta continuidad, ¿no? Cierta periodicidad. Sí. No, a mí me entra la interrogante ahora, ¿bajo qué argumentos justificaron como estos despidos masivos, aún sabiendo como las terribles consecuencias que podría traer para la sociedad oaxaqueña? Sí, es cierto. Bueno, pues lo que nos mencionaron nada más es que ya no había presupuesto. Primero nosotros pedimos como el apoyo a nivel estatal y nos atendió el gobernador y varias personas, ¿no? Ahí, que estaban en ese momento con él y nos dijeron pues muchas cosas, hablaron mucho para que al último nos dijeran, simplemente es que no hay presupuesto para ustedes, o sea, ya no hay presupuesto, no tenemos como nada contra su forma, su desempeño en el trabajo, solo es que ya no hay dinero, ¿no? Eso fue lo único que nos mencionaron.
¿Tú recuerdas la reacción por parte de ya sea las autoridades de la comunidad, las comunidades que atendías? Porque me decías que no solamente era una sola, ¿no? Me decías que en Ujú. alrededor de 6 comunidades. ¿Cuánto más o menos era el total de la población que tú atendías? Ajá. Era aproximadamente de 600 habitantes. 600 habitantes. ¿Tú recuerdas, alcanzaste a ver o supiste algo sobre su reacción cuando se enteraron que de pronto ya no iban a tener personal de la salud, un médico que los pudiera atender? ¿Tú lo recuerdas? ¿Te dijeron algo? Sí, hay mucha comunicación, de hecho, no solo conmigo, ¿no? Sino que todos los compañeros que trabajábamos en una unidad de salud estamos en contacto directo con la autoridad y con la gente porque hacen asambleas y luego nos invitan a participar. Entonces, sí, había mucha inconformidad y en un momento dado dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para poder ayudarlos para que ustedes regresen a nuestros pueblos, ¿no? Porque no solo me decían a mí, sino le decían a otros compañeros médicos, a las compañeras enfermeras, porque en otras comunidades también solo había enfermería, ¿eh? No estaban con médicos, ¿no? Y entonces sí eran así de que, o sea, sí dicen así como, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo, de qué manera los ayudamos? Porque nosotros necesitamos el servicio, ¿no? Entonces pues sí, es como, es complicado, ¿no? También. Sí, es decir, un médico para poco más de 650 pacientes y que de pronto, de la noche a la mañana, te digan que ya no vas a tener de por sí un servicio a la salud que ya era un poco complicado en el sentido de acceso. Ahora yo creo que, bueno, yo me pongo en el lugar, ¿no? Yo me imagino, vivo en una población que está a poco más de 300 kilómetros de la capital. El acceso está alrededor de 9 horas para llegar allá. Tengo mi único médico de cabecera, que es el que está allá, al que yo tengo esta confianza que si en algún momento llegara a necesitar, puedo acudir y de pronto me lo quitan. De pronto ya no está, se desapareció. O sea, yo me pongo a pensar en eso. Y es algo que en cierto sentido sí da un poco de terror, da cierta preocupación y es muy más que nada preocupante en el sentido de que esto se haya dado así nada más de la noche a la mañana. Es lo más triste y preocupante. Sí, y sí es cierto eso que estás comentando, sí nada más hay un solo médico en esa comunidad. Hay otras comunidades que están más cercanas donde puede haber médicos, ¿cómo se dice? Privados, ¿no? Pero ahí en donde estábamos nosotros o toda esa área, no, o sea, nada más el único personal médico que estaba ahí era yo y efectivamente, aunque nos digan, a ver, su contrato es de 8 horas al día, y son 40 horas a la semana. Realmente no es así porque estamos las 24 horas en la unidad médica, porque además vivimos en la unidad médica, ¿no? Entonces, sí, o sea, si a las 11 de la noche alguien se sentía mal, llegaba y hay que atenderlo. Si a las 2 de la mañana alguien se siente mal, hay que atenderlo. Entonces, no nos respetan ese horario de las 8 horas, y me refiero a la jurisdicción o a quienes dan el contrato, ¿eh? No a la comunidad, porque ellos al último pues sí necesitan la atención pues nos Ujú. buscan, ¿no? Y si es una urgencia, pues es sobre todo que hay que atenderla de inmediato, Sí. independientemente de que estemos fuera de nuestro horario ya de servicio. Pero sí, o sea, no hay nadie más, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue una angustia fuerte para la mayoría de comunidades que se quedaron así sin Ujú. personal. Ujú. Yo solo estoy preguntando, ¿y el presupuesto a dónde va el dinero? ¿A dónde va a estar el dinero entonces? Si lo más básico que necesita una comunidad es un médico. Sí, pues es como pues esa duda, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el presupuesto? Porque por parte de nivel federal dijeron, a nosotros le entregamos todo a los estados y los estados, ellos, Se hacen pues bolas solos, ¿no? controlan, ¿no? Ajá, Ujú. ellos tienen ese control y saben cómo van a pagar y ya, o sea, los de nivel federal dijeron, no es nuestro problema, ¿no? Prácticamente, porque además también tuvimos ese acercamiento al presidente, como venía seguido o viene seguido a Oaxaca, pues buscamos la manera de en qué momento podríamos darle nuestros documentos de lo que había pasado, ¿no? Darle la información, pero pues él nada más dijo, bueno, es que no podemos meternos porque además los estados son independientes, ¿no? Y ya a nivel federal ya cumplió, entonces ya. Así. Nada más es el echarse la bolita, ¿no? Digo, entre... Ujú. Sí, porque nadie resolvió nuestro problema. Ujú. Cuando entraste como tal al servicio de salud, eh,
¿tú percibías lo que se te prometió en cuanto a sueldo? ¿Lo percibías en su totalidad? ¿Recibías así la mitad, tres cuartos, no te llegaba completo? ¿Te decían ahí para la siguiente? ¿Cómo era esta parte, incluso antes de este despido? ¿Cómo era la situación laboral en la que te tenían? Ujú. Nosotros, bueno, en la jurisdicción trabajábamos 4 médicos generales y el resto de personas que despidieron fueron pues enfermeras y personal administrativo, como mencioné. A nosotros nos pagaban la mitad de lo que se paga normalmente, ¿no? Pero como nos decían, el hecho de que eh, pues posteriormente nos iba a ir mejor y que nos iban a formalizar, pues nosotros estábamos ahí aguantando Ujú, que pasara eso, ¿no? Pero no, nosotros recibíamos la mitad del sueldo. ujú. Y cuando fue este despido, ¿les pagaron enseguida su liquidación o igual tuvieron que estar, a pesar de que todavía de que los, los descansaron, les obligaron sus vacaciones permanentes, por así decirlo, hubo que insistir por el pago o mínimo hubo algún pago pronto por esta decisión Como tan una abrupta? indemnización, ¿Una no indemnización, nos alguna dieron especie de nada. liquidación, No, no nos liquidaron, no nos dieron indemnización, no nos dieron nada. oye, ya sé que te estuviste rifando todo este rato aquí en la pandemia, mira, aquí está, y ya sé que es una pésima y horrible decisión lo que estoy tomando, pero igual aquí está otro tanto para que mientras veas qué onda, algo, ¿no? Nada de No, eso. aún, bueno, nosotros estuvimos ahí durante la pandemia porque no fuimos personal de que se estuvo resguardando, Ujú, pero no, no nos dieron nada tampoco. No nos dieron nada y pues desde ahí surgen las inconformidades porque, claro. o sea, dice, bueno, no, no me dieron pues ni las gracias, ¿no? Prácticamente, ¿no? No, no, no nos indemnizaron ni nada, ¿no? Y durante la pandemia por lo menos dieron más guantes y máscaras, o sea, más equipo para mantenerse a ustedes sanos, o tampoco. Hubo muy pocos insumos y los que hubo fueron gracias a que se manifestaban los compañeros de base sobre todo, porque son a los que más toman en cuenta. Entonces, ellos exigían y de esa manera es que empezó a llegar material para nosotros o esos insumos que necesitábamos, pero mucho tiempo no los hubo. Y al principio nos tocó a muchos comprar nuestro material, ¿no? Y que al principio también, pues si recuerdan, era muy caro. Simplemente comprar Sí, un cubrebocas cubrebocas por las KN95 nubes, sí. era caro. Y entonces nosotros teníamos que comprar porque pues teníamos que cuidarnos, ¿no? Sí. Entonces, ni siquiera digamos que hubo algún incentivo o alguna especie de agradecimiento económico por la pandemia, por así decirlo, por haber sido parte del cuerpo que estuvo en primera línea ahí desde el inicio, pues no Sí. hubo nada de eso. No, para los compañeros de base sí hubo. Bueno, no tengo nada contra los compañeros de base, ¿no? O sea, qué bueno, pero pues la mayoría de ellos estuvieron resguardados, ¿no? Entonces no Claro. estuvieron directamente ahí con los pacientes y nosotros, pues todos los eventuales sí, tuvimos que estar ahí, pero no se nos dio ninguna gratificación. Ujú. Ocurre el despido, comienzan las manifestaciones, las exigencias, pues totalmente la exhibición de este desacuerdo por parte de la población y mucho más allá de eso por parte del cuerpo médico, ¿no? Desde tu experiencia personal, ¿cómo has vivido esta parte de la manifestación, de la exigencia? ¿Qué canales has decidido optar por irte para exigir de todas maneras? Porque hay muchos canales, no sé cómo has vivido para ti e incluso cómo ha cambiado tu vida en el sentido de que ya de la noche a la mañana ya no hay un empleo, ya no hay una fuente fija, a qué te orilla esto, qué tienes que hacer, qué decisiones hubo que tomar. Sí, al principio, por la misma inconformidad, entonces empezamos a hacer movilizaciones como marchas, en especial fueron marchas y la información que se daba en algunas esquinas importantes, ¿no? De la ciudad, incluso de la jurisdicción a la que pertenecía cada trabajador, pero era así como pararnos en las esquinas y con cartulinas o de manera verbal o también como con volantes avisar y informar a las personas que nosotros estábamos haciendo
tal movilización por esto, ¿no? Porque fuimos despedidos injustificadamente y, bueno, dábamos nuestras características. Y entonces, pues sí, la mayoría hicimos eso. En un principio marchamos, dábamos información, algunas veces se fueron algunos medios de comunicación en los noticieros y pues de hecho, y buscar, ¿no? Y empezar a buscar dónde íbamos a trabajar, de qué forma, ¿no? Y sí, ha sido muy difícil, yo creo que para la mayoría, algunos continuaron en marcha, se fueron a México, otros ya no, porque además también eso, pues es un gasto y ya no estábamos percibiendo nada. Otros decidimos como pues irnos por una demanda, ¿no? Entonces, cada quien tomó una opción, ¿no? Voy a hacer un pequeño retroceso y medio repetir una pregunta, pero estoy cayendo en cuenta apenas que esto aviso y todo fue un 15 de septiembre. ¿Se te pagó esa última quincena? Sí, nos dieron efectivamente nos mandaron llamar y pensamos, bueno, era una asamblea así como de los trabajadores ahí. Llegamos y nos dijeron, bueno, les informamos a todo el personal eventual que mañana pasen a recoger su cheque de esa última quincena porque ya no se les va a dar contrato. Entonces, sí, pues fue como así de sorpresa, ¿no? Porque otras veces también lo pensábamos, ¿no? Que tal vez ya no nos recontrataban porque antes hacen una evaluación para recontratarnos. Entonces, cada 6 meses se hacía una evaluación y ya nos contrataban y o no, dependiendo de la evaluación. Pero hubo un tiempo en que cada 2 meses nos evaluaban, cada 2 meses y cada 2 meses nos daban el contrato. Entonces, así como que estás con la sospecha de que a lo mejor ya te quieren dar corte. Pero en ese momento fue así como, no sé, pensamos que tal vez iba a pasar esto, pero a finales del año, ¿no? Como había mencionado a nivel federal, se da para el año completo este dinero, ese presupuesto para esos trabajadores, ¿no? Pero no, o sea, sí fue así nada más, el 15 de septiembre justamente nos mandan llamar y pasen al otro día por su cheque y ya. Y se les dio el monto nada más que aquel que correspondía a su Sí, quincena, solo la quincena, su solo ingreso la quincena. normal y nada Ajá, más, nada ningún más. otro extra, como ya me No, habías dicho, ¿no? sí, no, Mira. nada. Y una pregunta, ¿qué siguen haciendo manifestaciones o en qué podemos apoyarlos en su lucha? O sea, en público en general. Bueno, algunos compañeros continuaron, ¿no? Otros ya no, porque además hay que trabajar, ¿no? Entonces unos decidimos, pues, buscar una fuente de empleo y por ejemplo, en mi caso, pues yo puse mi demanda. Otros compañeros sí, como les menciono, sí se fueron, sí continuaron con su lucha, ¿no? Digamos. Y además hay muchas formas de pensar, es como ideologías muy diferentes, a veces no compartimos las mismas y empieza a haber todo un descontrol. Entonces yo creo que, pues lo importante, por ejemplo, ahorita estar con ustedes es de que sepan cómo está, ¿no? De qué fue lo que nos pasó, de nuestra verdad, ¿no? Entonces yo creo que con la información es bastante, ¿no? Que nos están, así esa forma de ayudarnos. Claro. Y si piensas que, pues a lo mejor ahorita con la presión de las elecciones, a lo mejor sí podamos mover algo y cambiar. ¿Cuál es la meta? ¿Regresar a trabajar en las comunidades? ¿Cuál sería la meta para ti, por lo menos? Bueno, en el caso mío sería como, claro que me gustaría regresar a las comunidades, independientemente de la que fuera. Es muy importante estar ahí. Han sido comunidades que han estado muy abandonadas, en serio, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Estar bien ahí, pero igual como no me gusta mucho ¿cómo les diré? La institución, yo creo, eso. Eso es como, son tantas exigencias para lo que pasa al último, ¿no? Para que no valga, ¿no?
Y eso es algo, bueno, ya eso ya que lo mencionas también es como muy interesante lo apegado que está el ejercicio de esa profesión, de un profesional de la salud, con la institución, Ujú, a un nivel incluso político, como ya ujú. estamos viendo los resultados en este momento. Es es abrumador también, pero por otro lado creo que también podría, quizá, poniéndonos un poco utópicos, ¿no? Prestarse para agarrar eso y tomarlo como un puente para dar un mejor ejercicio de estas decisiones que se han estado tomando, ¿no? Aunque ya es como quizá un poco tarde a estas alturas, pero creo que sería a la vez un buen puente para poder replantearnos la manera en la que estamos gestionando nuestros recursos y también nuestros servicios, y en manos de quienes también estamos dejando el ejercicio de estos servicios. Y, por ejemplo, como mencionas, ¿no? No siempre se puede continuar con la lucha porque de todos modos implica un gasto, Ujú. implica también dejar de lado, como hay muchas personas que también tienen hijos pequeños que tienen que atender, y es como esta dualidad entre o busco otro medio que me pueda dar algún sustento económico para mí y mi familia, Ujú. o continúo con esta exigencia, ¿no? Esta demanda, como comentas, ya te interpusiste tu demanda. Eso por supuesto que es un elemento muy clave para ello, para la exigencia, y también en cuanto al aspecto de continuar ejerciendo y trabajando para el sustento de tu familia, ¿qué es lo que hiciste posterior a, esta, a este despido? Al Ujú. menos tú, o al menos la mayoría de tus compañeros, ¿qué es lo que nos podría decir que tú sepas que han estado haciendo, o algún otro medio que han escogido para seguir tanto en la profesión como a la vez tener un ingreso? Ajá, pues están, algunos compañeros me han dicho que están trabajando en clínicas particulares. Ujú, Este, pues la mayoría van por eso, porque no es tan fácil como poner algo propio, ¿no? Y bueno, se puede intentar o lo hemos intentado algunos, pero sí es muy difícil, ¿no? Porque además eh, eso del ahorro y todo no se nos da, a nosotros no se nos dio porque además era mínimo, sí, ¿no? Entonces, pues sí, se nos ha complicado eso. Pero pues con quienes he platicado, pues me dicen que están ahorita, por ejemplo, a nivel privado, ¿no? ujú, Ajá, en su mayoría. en la mayoría. ¿Y Ajá. no han tenido alguna complicación viniendo del sistema público para bueno, para integrarse al aspecto privado? No, de ¿No? hecho no, ahí es como nada más piden alguna documentación y y ya porque no, o sea, es como hay que ir a trabajar y Ujú, además igual también es un poco de explotación, ¿no? Al ujú, último, entonces, pues no hacen como tanto, como, o sea, no ponen tantas trabas, ¿no? Para poder claro. entrar ahí. Algunos compañeros se fueron a otras instituciones, justo se fueron al IMSS, Ujú, al ISSSTE, ¿no? Ajá, o sea, tomaron como, o vieron esas opciones. No sé si están ahí, si quedaron, no, a otros compañeros dijeron, pues nos vamos a INSABI, ujú, que es como lo nuevo que hay como en lugar del Seguro Popular. ajá. Este, les pidieron un exceso en documentos, sus exámenes y todo eso, y creo que no quedaron la mayoría. Hicieron todo eso, pero no pudieron ingresar. Ujú, Este, llegaron compañeros como de otros estados ujú. a, A a ocupar quienes las les dieron vacantes. esas, Ajá. ajá. Entonces sí, no sé, está medio enredado. Sí. Qué curioso. O sea, Ujú. qué curioso que sea un despido así de masivo y que se le dé preferencia Pero, o sea, estas personas que dices que en su mayoría vienen de otros estados, ¿vinieron o son como vienen juntos? O sea, me refiero, vienen por parte de ¿O fue una algún otro llamada? organismo. Ajá, Ajá, pues es el nuevo programa que se instauró, ¿no? ok. Ajá, entonces, por ejemplo, acá llegó de que si quieren como ser contratados, está este programa, pero se les van a dar sus plazas en Guerrero, ¿no? Otras están Ok. en Tamaulipas. Ujú, Entonces, si tú necesitas el trabajo, pues vas a ir para allá. Así, ¿no? Entonces yo por eso supongo que ahora los que están acá, pues igual vinieron claro, pero vienen de de otros de lugares otros también, porque lugares. así es como lo maneja a nivel federal, dijeron, bueno, donde esté el trabajo, ahí tienes que ir, Ujú, ¿no? Porque si lo necesitas, pues ahí es donde, a donde te mandemos, ahí tienes que ir, ¿no?
Muy interesante. Y a la fecha de hoy, mayo del 2022, ¿cuál fue la última respuesta que tú recuerdas por parte de las autoridades estatales con respecto a sus exigencias? ¿Y hace como cuánto fue esa última respuesta? ¿La recuerdas? No, ya ni me acuerdo. Fueron los primeros días o sea, yo creo que a finales de septiembre, cuando que estaba como fuerte el movimiento, que fue cuando nos aceptaron en el Palacio, pero para decirnos justamente lo que les acabo de mencionar, que no había presupuesto. Ujú. Después participamos en otras marchas, cuando venía el presidente, pero lo mismo, pues las fechas no me acuerdo, pero fueron muy recientes, así que finales de septiembre, octubre, ¿no? Ujú. Y igual pues fue así como nosotros no sabemos, ¿no? Ya el presupuesto fue destinado y pues no sabemos por qué, nosotros ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque el Estado es independiente. Ujú. Y ya comienza, y hoy volvemos otra vez a este ciclo del discurso de, no, es que ya el gobierno federal ya dio el dinero, entonces Ujú. díganle a ellos, pero no díganle a ellos también, porque ellos tienen que decirles qué hicieron con ese dinero, Ajá. y es todo volvemos, es como una especie de Ajá. ciclo, ¿no? Sí manejan eso de que es libre y soberano, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, o sea, cada quien maneja su presupuesto. Y su verdad. Ajá. Sí, es eso. Entonces, y cada que se habló y que los compañeros se continuaron en la protesta, Ujú. les decían lo mismo y salían en los noticieros y salía lo mismo. No, ahorita como que ya está apagado, ¿no? Yo ya no he visto que se mueva mucho con respecto a los servicios de salud. Ujú. Y bueno, Ujú. ya digamos, para ir cerrando, eh, nos comentabas entonces si esto se solucionara, si hubiera alguna oportunidad de reingresar a trabajar en el servicio de salud pública, ¿tú volverías a entrar? Pero sí entraría, pero ahora con todos los beneficios que nos corresponden, no así como lo hice en un principio, Claro. porque realmente no hubo nada, yo no tenía seguridad social, ¿no? Entonces, si yo me enfermaba, yo veía cómo me iba a tratar, o sea, siendo médica, ¿no? Pero no teníamos seguridad social, ¿no? O Siendo sea, médica y ayudando a la población durante COVID, no tenías seguro para tu propia salud. exacto, Es ajá, algo muy, Una ironía bien triste, ¿no? muy, muy triste. sí, o sea, era así, con todos los compañeros eventuales, ¿no? O sea, no teníamos casi nada, ¿no? Ajá, entonces sí, yo creo que la mayoría sí, en caso regresáramos sería, pero con lo que nos corresponde, Claro, de acuerdo a la ley. lo que les Ujú. Ajá. corresponde y también pues lo que no se les dio en su momento, ¿no? Que también ya era por derecho suyo y que se les negó o bien se les daba como se podía, entre comillas, a Sí. medias, entonces sí, sí entiendo esa parte. Y bueno, Ujú. entonces, bueno, hay también algo que tú, que si tuvieras la oportunidad, ahorita quizás la tengas, de externar, ya sea tanto a tus compañeros que están atravesando por la misma situación, como a las autoridades, ¿qué podrías decir? Que no hayas dicho algo, que aquí creo que ya Yo todo creo que quedó ya. muchísimo más que claro, pero algo último que quisieras externar. Pues ojalá mis compañeros hayan hecho lo adecuado. Yo considero que lo mejor en ese caso sería como realmente denunciar, ¿no? Lo que nos está pasando, realmente dar una información clara, o sea, ser claros en lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Y pues no sé, creo que pues animarse, porque no queda otra, pero sí, o sea, sí, lo que yo sí pienso de mi parte, que ojalá sí hayan puesto su demanda, porque no va a haber otra forma de que les hagan caso, yo creo, ¿no? Ujú. Una última pregunta. Sí. ¿Harían una demanda al nivel global? Porque a mí sí se me hace como un derecho básico que les están quitando. ¿Sería algo que piensas que se podría hacer? Bueno, yo creo que también eso es en tiempos, ¿no? Yo creo que, o sea, realmente no recuerdo cuánto tiempo es, no sé si algunos de ustedes saben cuánto tiempo se puede hacer de la fecha que despiden a uno para poner una demanda, si es un mes, si son 3 meses, o sea, ahí ya no me queda claro porque como están cambiando constantemente, ¿no?
no sé, porque si es así, yo creo que ya pasó el tiempo. Ujú. La verdad yo lo Ajá. ignoro, pero si alguien en la audiencia sabe, por ahí coméntenos tantito. Ajá, porque sí se mencionaba que podía, creo que eran 90 días, podía ser, pero no sé, porque como les digo, como andan cambiando muchas cosas, y si fue así, es ya muy difícil, porque ya fue septiembre, octubre, noviembre, ya pasó mucho tiempo, entonces, eh, pues no sé si eso podría funcionar ahora. Ajá. Pues entonces, bueno, dejando más allá de la demanda, creo que entonces bien no está de más tampoco la denuncia pública y ya con eso, Así por es. supuesto que podemos llegar a un nivel más global, porque la verdad dudo que en esta realidad latinoamericana esta sea el único caso similar de esta naturaleza, tristemente. ¿Alguna otra pregunta o algo más que quieran externar? Sí, considero eso, que la denuncia pública es efectiva, que es muy bueno hablar y que es bueno y que nos escuchen. Y gracias, compañeros, ¿no? Por todo este tiempo. No, más que nada, gracias a ti por tener la apertura, compartirnos lo que ha sido todo esto, porque pues más que nada en estos últimos tiempos en los que hemos notado la relevancia, la importancia y lo fundamental que es el personal médico, el personal de salud, los profesionales de salud en toda esta situación y contexto en el que estamos, creo que es bastante lamentable que se estén viviendo estas situaciones todavía después de remarcar lo importante que son. Es un Es un insulto, es muy triste, es indignante y aparte, eso viéndolos como profesionales de la salud, porque al otro lado también viéndonos como compañeros trabajadores de todo esto, que de la noche a la mañana te digan, ya no tienes un ingreso, ya fue, ya, ya, sí, ya, Sí, es horrible, triste y preocupante. Entonces esto no solamente es algo que concierne a los trabajadores de la salud, sino que nos concierne a cualquier trabajador, pienso, y pues también a cualquier ciudadano, en su esencia de ciudadano. así Pues es. bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de aquí de Qué chingados, entrevistando a la bandita. Y bueno, ya saben, si están viéndonos a través de TikTok, denle un buen corazón y compartan. Si están a través de YouTube, suscríbanse y compartan también y coméntenle. Si están a través de Facebook, comenten, compartan también y pues ya se la saben, por favor. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Areli. Muchísimas gracias, Maggie. Y muchísimas gracias, compañera. Gracias.